Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bueno, mis hermanos, iniciamos con este estudio, el panorama breve del libro de los jueces. Para ello lo voy a poner aquí en pantalla, la presentación que hice, para poder nosotros ir viendo de qué se trata. Vamos a ver primero una introducción al libro de jueces. Como lo puse aquí en esta gráfica en la pantalla, el libro de los jueces continúa la historia después de que Josué, quien había entrado a tomar posesión de la tierra prometida, que no lo hizo Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo se rebeló. Y cuando ya estaban en la frontera para entrar a tomar posesión de esa tierra prometida, la tierra que le prometió Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sería una tierra donde fluiría leche y miel y sería de bendición para su hijo, así se refiere Dios a la nación de Israel, la niña de sus ojos, como le dijo a Faraón, que lo soltara porque era una nación que le pertenecía a Dios. Entonces, Moisés, guiado o Dios a través de Moisés, libera con gran poder y prodigios milagrosos y grandes a la nación, la saca de Egipto y cruzan por un desierto, ¿verdad? Antes de llegar a la tierra donde hay bendición, tuvieron que pasar por un desierto donde su fe fue sometida a prueba, donde hubo peligros de hambre, peligros de sed, peligros de animales desde el desierto venenosos. Sin embargo, esta nación, ya estando por cruzar el río Jordán para entrar a tierra prometida, estando ya en esa gran región de Moab, las tierras de Moab, que es una llanura, eh, donde hay bendición, hay pastos, es una llanura bonita, tuvieron miedo de entrar porque mandaron 12 espías y vieron que los habitantes de esa región que Dios les había prometido, había gigantes. Eso para hacer una recapitulación de lo que estaba aconteciendo. Tuvieron miedo 10 de los 12 espías. Solamente Josué y Caleb tuvieron la fe para decir, pues aunque sean gigantes los que están ahí, el Señor nos ha entregado esa tierra y nosotros vamos a arrebatar las promesas de Dios para nosotros, solamente ellos dos. Entonces Dios en su ira, porque habían, porque habían visto cómo los había liberado de una nación que era el imperio más poderoso de su época, ahora tuvieron miedo nuevamente. Y eso nos hace ver en nosotros que somos iguales. No podemos criticar a estos personajes históricos, porque el ser humano es igual. Nosotros en nuestra genética somos iguales, unos más, otros menos, pero en general como humanidad somos iguales de necios, ¿verdad? Aún viendo la mano de Dios en nuestras vidas, dudamos. Y hay tiempos donde dudamos, donde vienen adversidades, donde vemos gigantes, como ellos vieron gigantes en esa tierra, y que dijeron, no, nosotros somos como langostas comparados con ellos, nos van a pisar, nos van a exterminar si intentamos tomar esa tierra. Entonces estaban dudando de la veracidad de Dios, y Dios es fiel, es veraz. No podemos dudar de las promesas de Dios como dudaron ellos, porque se perdieron de la bendición, y toda esa generación fue sentenciada a pasar 40 años en el desierto hasta que toda esta generación incrédula muriera en el desierto. Y Josué y Caleb, ya en una edad ya madura, entran. Moisés tampoco pudo entrar porque Dios se enojó con él. Y Moisés de lejos vio la tierra prometida, pero no pudo entrar. Ya era también de edad avanzada, era de 120 años cuando murió Moisés. Todo eso lo vimos hasta ahorita en la narrativa del Antiguo Testamento. Entonces, ahora, como les puse aquí en la pantalla, eh, Josué, y como lo estudiamos en la clase anterior, Josué entra, hace milagros, se ve la mano de Dios también en Josué, cuando se detienen las aguas del río Jordán para que pudiera cruzar el pueblo, el río Jordán como si estuviera seco, ¿verdad? Eh, Hay otro milagro ahí, luego el milagro, la primera ciudad en la que se enfrentan los primeros habitantes, que eran
los pueblos más corruptos y pervertidos de la historia de la humanidad, todos esos pueblos que vivían en esa región. También por fe rodean y le dan 7 vueltas a Jericó, y a la séptima vuelta, al tocar las trompetas, a la última trompeta, caen los muros de Jericó, ¿verdad? Y ahí todos bailamos y celebramos que los muros cayeron de Jericó. ¿Por qué? Porque fue la mano de Dios quien le entrega a los israelitas Jericó, y la orden de Dios en ese tiempo, y lo sigue siendo hasta ahora, es pues no mezclarnos que no se mezclaran con ese tipo de gente, porque era gente muy pervertida. No es que Dios fuera un Dios genocida, simplemente estas naciones eran tan corruptas y tan sanguinarias que aún daban a sus hijos a sus ídolos y los sacrificaban en holocausto a sus propios dioses, que ahora sabemos que esos dioses pues representaban demonios, ¿verdad? Ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Todo el imperio de Satanás en su máximo esplendor, ellos eran adoradores, por eso tenían muchos dioses, pues son muchos demonios, ¿verdad? Y tenían sus nombres, está Moloch y otros dioses que no voy a pronunciar porque ni vale la pena tomarlos en cuenta, porque tenemos un Dios poderoso que nos ha demostrado y nos sigue demostrando que no hay nada más fuerte que Él, ¿verdad? Y todas estas son simplemente personas equivocadas que, pensando que están haciendo lo correcto en su perversión por su pecado, pues están haciendo cosas muy feas. Bueno, para no entrar en tantos detalles, ya que hay niños aquí presentes, ¿verdad? Pero entonces Josué entra y no logra su misión. La misión de Josué era entrar a la tierra para tomar posesión de toda la región que Dios le había entregado a la nación de Israel, pero no logró concluir de tomarla completamente toda la región. Al momento solamente habían sometido a algunos enemigos, pero no a todos. Entonces viene la muerte de Josué. Después viene la lucha por la tierra prometida, siguen ellos peleando contra las naciones que estaban en ese territorio, y después entran en un ciclo de desobediencia, cuando la primera generación muere Josué, y esa generación que sí vio la mano poderosa de Dios. Y luego viene un ciclo de redención a través precisamente de los jueces. Eh, Hay varias lecciones teológicas que podemos aprender acerca de este libro, y por supuesto que todo esto apunta hacia la cruz. Hay una perspectiva hacia el nuevo pacto, un nuevo pacto mejor hecho una vez y para siempre a través de Jesús. Eso es una secuencia histórica de los acontecimientos que nos narra este libro de Jueces. Entonces, vamos a ver la narrativa histórica. Josué, dijimos, no completó la misión, no conquistó todo el territorio ni derrotó a todos los imperios, todos los pueblos que habitaban esas regiones, esos pueblos pervertidos. Israel abandona a Jehová y se vuelve a la idolatría y adopta como dioses propios los dioses ajenos. Y recuerden que el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, con todo nuestro corazón. Y Dios aborrece por eso la idolatría, y llámese ídolo cualquier tipo de cosa que nosotros pongamos delante de Dios. Por ejemplo, algunos ídolos modernos hoy en día podría ser el trabajo, para otros podría ser el dinero, la riqueza, para otros podría ser su carro o su yate, ¿verdad? Los que tienen más dinero. Para algunos son sus hijos, ¿no? Los idolatran. Para otras personas, o sea, son ejemplos de ídolos. Para otros su trabajo, para otros otras cosas, pero cualquier cosa que usurpe el lugar número uno en el que debe de estar Dios en nuestro corazón, eso es idolatría. Bueno, Israel literalmente abandonó a Dios para adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque todas esas personas que vivían en la región del Canaán, que eran diferentes pueblos, pues tenían mujeres, y algunas de ellas eran guapas. Entonces abandonan el mandamiento de no mezclarse con esos pueblos y toman para sí mujeres, ¿verdad? Y hombres, ¿no? Con mujercitas, se casan con varones de enemigos de naciones extrañas, y se empieza a corromper la enseñanza de Dios y se meten en muchos problemas. Por eso el punto número 3 es que Dios levanta jueces, y ahorita vamos a explicar qué son y qué función es precisamente la que tienen los jueces en este libro. 13 libros
son la vida de 13 jueces es narrada en este libro. Y al final, el libro concluye y apunta hacia que la nación de Israel terminaría siendo gobernada por un monarca. Bueno, esa es la narrativa histórica del libro. Lo podemos dividir en tres etapas, un preámbulo, ¿verdad? O, el contexto que es del verso 1, del capítulo 1 del verso 1 al capítulo 2, verso 5, y después del capítulo 2, verso 6 hasta el final del capítulo 16 es como que toda la trama del libro de jueces. Y después viene una serie como de recapitulación o preámbulo de, a partir del capítulo 17 y hasta el final del libro de jueces. Lo podemos dividir en esas tres secciones de manera literaria. Sin embargo, todo este periodo de tiempo que narran los libros de los jueces está narrada la historia de aproximadamente un poquito más de 200 años de historia. Entre que muere Josué y es el periodo de los jueces, hay un periodo de un poquito más de 200 años antes de que se levante un rey, que el primer rey de la nación de Israel se llama Saúl y que vamos a estudiar próximamente. Bueno, mientras se establecía orden y hay un periodo de desobediencia, Dios levanta jueces. Hay una generación fiel, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el trasfondo del libro y lo voy a poner aquí en su pantalla para que lo vayamos leyendo. Jueces, capítulo 2, versos del 6 al 12, dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Este es el trasfondo de todo el libro. Aquí podemos encontrar el motivo por el cual sucedió todo el drama que narra el libro de los jueces. Veámoslo de esta manera. El verso 6 nos habla acerca de la muerte de Josué después de repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel. El verso 6 dice que Josué ya había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Sin embargo, había mucho territorio que todavía había naciones extrañas, naciones que eran idólatras y que tenían costumbres diabólicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego el verso 7 es la generación de Josué y el mismo Josué habían servido y habían permanecido fieles y el verso 7 nos lo dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo que Josué estuvo al frente de la nación de Israel, estuvieron sirviendo a Jehová, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Por qué? Nos dice, ¿por qué fueron fieles? Porque habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El Dios que tenemos es un Dios de acción, es un Dios que hace cosas, que hace que acontezcan las cosas. Sin embargo, ellos habían
transgredido un mandamiento que Dios le dio a Moisés, porque no educaron a sus hijos en la fe. He aquí la importancia de nosotros, los que somos papás, de transmitir el temor de Dios y la enseñanza bíblica a nuestros hijos. Dice Deuteronomio 6, 6 al 9, la instrucción de Dios para Moisés fue esta. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Pues las palabras de la ley, los 10 mandamientos y toda la ley ceremoniales y todo lo que Dios le había dicho a Moisés, los 5 libros que escribió Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La responsabilidad de papá y de mamá, pero si papá está flaqueando, pues entonces la responsabilidad debería ser de los papás de educar a sus hijos en el temor de Dios, enseñarles las escrituras, abrírselas, explicárselas. ¿Por qué? Aquí mismo en Deuteronomio 6, me voy a brincar al verso 20, dice el por qué, ¿no? Porque Dios siempre nos dice un porqué, no es así un Dios, porque lo digo yo y porque yo soy tu papá, ¿no? No es así. Nosotros sí, como papás humanos, somos así. Pues porque yo te lo digo, hijo. Pero Dios no es así. Dios siempre nos da argumentos, razonamientos. Él es un Dios amoroso y nos dice aquí en el verso 20, mañana, es decir, cuando tu hijo crezca, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significan, papá? ¿Qué significa esto? Explícame las escrituras. El verso 21 dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón, por no decir esclavos, ¿verdad? Éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Nosotros lo vimos, somos testigos, hijo, de la fortaleza y del Dios grande que tenemos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, es decir, no solamente de conocer, sino de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, pues ese no era sorpresa, ¿verdad? Dios ya lo había dicho, ellos debieron haber conocido esto. Sin embargo, en el verso 7 dice que cuando la generación de los papás que conocieron a Dios, que vieron a Dios y que temieron a Dios porque le conocieron, ahora sus hijos ya no, ya no lo siguieron, dice el verso del 8 al 10, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos ignorantes del temor, sin el temor de Dios, sin el conocimiento que le debieron haber transmitido sus papás, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Bueno, eso fue una desgracia, ¿verdad? Es el punto 4, el verso 11. Esta generación, ya ignorando los mandamientos y la palabra de Dios, se vuelve hacia las religiones de sus amigos vecinos, ¿verdad? Hacia la idolatría. Por lo tanto, el verso 12 dice que Dios los abandona. Bueno, los hijos abandonan la fe para adorar a otros dioses, para seguir otras costumbres que no les enseñó. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El Señor es celoso, se enoja cuando somos desobedientes, porque Él es un Dios tan grande, tan fiel, con unos atributos tan magníficos, que es digno de ser adorado, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hijos, porque Dios desea la bendición para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cómo podría entonces, eh, cómo podría no enojarse y airarse cuando nosotros los papás no estamos transmitiendo la bendición a nuestros hijos? Sin embargo, queremos que les vaya bien a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, eso ya parece una lección para padres de hijos adolescentes, pero ciertamente vemos que hay unas consecuencias, porque esta generación ya no sirvió a Dios. Después, como no todos los enemigos pudieron ser conquistados por la infidelidad y la desobediencia de la nación, de la nueva generación de gente de Israel, la instrucción era no pactar con ellos, con ninguno de los pueblos en esa región de los cananeos, y tenían además que derribar sus altares. Entonces Dios utilizaría la desobediencia de Israel para llevarlos a una comprensión más profunda de su relación con la nación de Israel, y esto nos enseña dos grandes verdades a nosotros: que Dios, en primer lugar, Dios es fiel a su pacto y Dios salva. Bueno, aquí vemos la, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, lo puse en esta columna, ¿no? Dios es fiel, la columna de la derecha, y nosotros los humanos, ¿cómo somos? Los seres humanos, somos infieles. Se nos olvida, somos cortos de memoria. Cuando nos empieza a ir bien, regresamos a la basura de donde Dios nos sacó. Estábamos tirados, bueno, no todos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer para no caer y no repetir esos ciclos? Estar pegados a la Biblia. Y yo los felicito a todos ustedes porque están estudiando la Biblia. Todo esto, miren, como nuestra memoria es pues está corrompida a causa del pecado, necesitamos estar todo el tiempo leyendo la Biblia, orando, teniendo comunión con Dios, hasta que seamos redimidos, hasta que lleguemos a la tierra prometida, que es a la presencia de nuestro Señor. Porque si no, ¿qué es lo que va a provocar? Como en esta generación, pues que nos regresemos a esta generación fue infiel, no derribaron todos los altares y además pactaron con los cananeos. La instrucción era que no hicieran pactos con ellos y hasta las tomaron por mujeres a las mujeres extranjeras. Mientras que Dios, Él se mantenía fiel a su pacto, por eso levantó jueces. Y Dios ofrecía salvación y daba salvación a través de los jueces. Bueno, aquí vemos muchos defectos de esta generación infiel. Vamos a leer, me voy a regresar a la escritura, al mismo capítulo 2, pero me voy a regresar a los primeros tres versos de este mismo capítulo. Dice, el ángel de Jehová, fíjense lo que dice, el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios nunca va a invalidar el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y adoptó a este pueblo como su nación. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros. ¿A quiénes? A esas naciones, a esos moradores de esa tierra, ¿verdad? No los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Ese es un juicio de Dios por la desobediencia. Y es que nosotros tenemos que recordar que ahorita no estamos en el pacto incondicional de Abraham, porque el Dios que hizo
el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto abrámico, es incondicional. Dios es fiel y no está supeditado a la obediencia de nada. Sin embargo, en el pacto mosaico, nosotros vemos en Deuteronomio 28 que hay bendición y maldición. Bendiciones si podían ser capaces de obedecer la ley, es decir, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, o había maldiciones si era desobediente, si fuesen desobedientes. Eso es el antiguo pacto. Nosotros ahora vivimos en un nuevo pacto, no los quiero confundir. Ahorita nosotros vivimos en un nuevo y mejor pacto. Nosotros ahora tenemos acceso a las promesas de Dios, no por obediencia, sino por la fe en Cristo Jesús. Y si somos personas de fe, se demuestra nuestra fe en nuestras obras. Por eso todo cristiano que diga ser cristiano, que está en la fe, pero su conducta lo niega, por eso a veces podemos nosotros llegar a pensar que pues, no le ha amanecido a la luz del Evangelio y que puede ser autoengañado. La prueba así inconfundible de nuestra verdadera conversión es el resultado de nuestra conducta. Si en nosotros está el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y cosas semejantes a estas, quiere decir que realmente el Espíritu Santo nos está gobernando. No que seamos perfectos y que no pequemos, porque ciertamente vivimos en un cuerpo de pecado. No quiero ser así religioso, fariseo, ¿verdad? Para juzgar a nadie. Sin embargo, digamos que en términos generales, nosotros los cristianos, pues si nos equivocamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de todo corazón, nos duele nuestro pecado, lloramos y seguimos avanzando. Pero esta generación, porque nosotros ahorita estamos conociendo a Dios y toda la humanidad está conociendo a Dios, vemos que Dios se empieza a manifestar Él con su fidelidad, pero también iba a utilizar a estos pueblos para darnos un mayor conocimiento y profundidad acerca de la relación de Dios con la nación de Israel. Y estoy diciendo con la nación de Israel, porque nosotros no somos judíos, no somos israelitas, ni estamos bajo el antiguo pacto. Pero así Dios estaba lidiando con esta nación, de donde nacería nuestro Salvador y donde nosotros, por la fe en Jesucristo, seríamos insertados en este pueblo, en el pueblo de Dios. Ahora tú y yo, como cristianos, somos israelitas espiritualmente hablando, ¿verdad? Aunque nuestra sangre sea más de Oaxaca y de Totonaca, ¿verdad? Y Azteca, espiritualmente somos adoptados por Dios para ahora ser parte del pueblo de Dios, porque la salvación viene de los judíos, eso dice la Biblia. Nosotros los cristianos amamos a los judíos, aunque ellos no nos amen, eh, porque sabemos que nuestro Salvador era judío y a lo mejor a través de su rebelión es que llega y es extendida la salvación a nosotros. Y eso lo estamos estudiando precisamente los jueves, ahorita que estamos en el capítulo 22 de Mateo. Pero bueno, no me entretengo, seguimos avanzando. Eh, Después vamos a ver qué significan los jueces. ¿Cuál es el significado de los jueces? Bueno, pues la palabra juez a nosotros en nuestro contexto actual pues nos da una idea de una persona que a lo mejor interpreta la ley y dicta sentencias, como un juez, los jueces de la Suprema Corte. Sin embargo, en el libro de jueces, en la Biblia, nada, no hacían nada de eso, ni se metían en los pleitos, ni sentenciaban, ni juzgaban, ni dictaban quién tenía la razón o quién no, eran más bien salvadores, eran libertarios de la nación. Entonces, cuando la nación se corrompía demasiado y ya estaban bajo esclavitud de las naciones extranjeras, Dios levantaba a jueces y eran libertadores, como ahorita se llama así todo esto que está pasando en Centro y Sudamérica, ¿verdad? Con los libertarios. Y ahí está Agustín Laje, y está el presidente de Argentina, Milei, y también está el presidente de Honduras, Bukele, ¿verdad? Y esos libertadores que nos están liberando o que tienen esa filosofía de libertarios.
porque ya había ganado mucho territorio, pues el enemigo, con ideologías de género, con el apoyo al aborto, con, con esas cosas que sabemos como cristianos que Dios aborrece, el homosexualismo y todas estas cosas. Bueno, ellos eran libertarios, salvadores, de manera literal. Ellos se levantaban en guerra para pelear y liberar a la nación de Israel. Ellos eran llevados por el Espíritu Santo, venía sobre de ellos y hacían cosas maravillosas para liberarlos. Entre esos libertadores, pues, o jueces libertarios, pues está la historia de Sansón. Pero antes de llegar a Sansón, vamos a leer la historia del primer juez. Vamos a ver lo que ocurre enseguida del capítulo 2 y vamos a ver cómo se levanta el primer juez. Dice así el capítulo 3. Dice así el capítulo 3 del libro de los jueces. Vamos a leer a partir del verso 5. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron para sí mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim 8 años. 8 años, otra vez, siendo esclavos, pero ahora de otro rey, ya no del faraón de Egipto, ahora del rey de Mesopotamia. Qué barbaridad, ¿eh? El pecado siempre nos jala, nos lleva, nos quiere regresar de donde Dios nos sacó. El verso 9 dice, entonces estos hijos rebeldes, ignorantes, que no conocieron al Dios de sus padres, dijeron, ay, sí es cierto, sí, como que me acuerdo algo que me dijeron mis papás, que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que nos sacó de la esclavitud. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, un juez. Esa es la palabra juez, ¿no? Un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ese fue el primer libertador. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Fíjense cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía para hacer una función y después se iba, ¿no? No estaba de manera permanente sobre ellos, sino que venía y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra, o sea, estuvo en libertad 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, el tiempo que este hombre, el primer juez, estuvo vivo, hubo paz, nuevamente, como la tuvieron después de que salieron de Egipto, pero les costó 8 años de esclavitud. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo delante de Jehová. Así somos necios, cabezones. Hay otro libertador, otro juez, que también a todos nos lo enseñaron en la escuelita dominical. Bueno, yo llegué ya, a mí ya no me tocó escuelita dominical porque yo ya llegué tarde, ¿verdad? A la fe cristiana, pero mis hijos sí, y muchos de los hijos de ustedes que están en la escuelita dominical, pues les enseñan las proezas de Sansón, ¿verdad? Las proezas de Sansón, maravilloso, ¿no? Nos inspira. Y este fue otro juez. La historia de Sansón va del capítulo 13 del libro de Jueces, 13, 14, 15 y 16. Esos 4 capítulos narran la vida y la obra de Sansón, y vemos que no era muy espiritual, que digamos, Sansón tampoco, ¿verdad? O sea, todos los jueces, los 13 jueces que nos narra la escritura, tenían broncas, ¿no? O sea, no eran perfectos, eran tremenditos.
Sansón era muy sensual y tenía problemas, ¿verdad? Para controlar su sexualidad. Sin embargo, dentro de las promesas de Sansón, nosotros vemos que el nacimiento de Sansón es el producto de la oración y fe de sus padres. Eso lo podemos ver en los primeros versículos del capítulo 13. Vamos rápidamente a leerlos para que después, que tengan tiempo, lean todo el libro, ¿verdad? Pero vamos a leer esto. Dice, los hijos de Israel, fíjense qué bonita historia, por eso hay que orar por nuestros hijos. Yo sé que hay personitas que se firman en este estudio y las señoras, hay algunas que tienen un bebito en gestación, ¿no? El que tienen en su vientre, o niños chiquitos, hay que orar por nuestros hijos. Vamos a ver esta historia para que nos inspire, ¿verdad? Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, esto era cíclico, ¿no? Por eso era un juez, luego otro juez, luego otro juez, porque iban y venían en su fe, no eran estables. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, otra vez. Bueno, esta vez fueron 40 años de esclavitud. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. O sea, es una figura como de pues, algo parecido a lo que le pasó a la Virgen María, bueno, a María, ¿no? La madre de Jesús, que cuando era virgen, ¿va? Pero esta dice, esta no era virgen, simplemente era estéril, que era diferente. Pero se aparece Dios mismo en una, eh, ¿verdad? Toma apariencia de hombre y se le aparece a esta mujer. El ángel de Jehová le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, te ruego que aquel varón, o sea, aquí empezó a orar, ¿verdad? El papá, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir sobre nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la oración de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente para avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él dijo, como le dijo a Moisés, yo soy, ¿no? Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande, todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Manoah no se dio cuenta que estaba hablando con Dios mismo. Esta se llama, era una teofanía,
Es decir, probablemente era Jesucristo antes de encarnarse, pero tomando la apariencia de hombre, ¿verdad? Eso se llama, eh, como les dije, teofanía. Continuamos en el verso siguiente. Dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Uno de los nombres de Jehová es Dios admirable, ¿verdad? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que aquel ángel que era el ángel de Jehová mismo, o sea, era Dios mismo quien había hablado con ellos, con él y con su mujer. Qué cosa tan maravillosa. Y todos los nacimientos, bueno, el nacimiento de Sansón fue producto de la oración de sus papás, para que fuera un hombre, un libertador, un hombre de Dios. Hay que orar así por nuestros hijos, aunque ya no estén tan chiquitos, hay que orar para que sean personas temerosas de Dios, aunque sean profesionistas y no se dediquen no sean pastores, sino, o sea, no sean maestros de la Biblia, pero sí deben de ser maestros en sus casas y sí deben de gobernar y deben ser pastores de sus casas, aunque se dediquen a otras profesiones seculares, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero que sean personas temerosas de Dios. Bueno, continuamos aquí en la presentación. Esas son las proezas de Sansón. Bueno, aquí explicando la laminita que les puse. Los padres oran por Sansón, oran por un hijo. Sansón nace como resultado de esa oración. Se los concede y además es un niño especial porque va a ser un niño muy fuerte que va a libertar a su pueblo. Sansón, entonces, es dedicado a Dios. Sansón realiza actos poderosos y hay 4 capítulos para que lo lean con calma, se los lean a sus hijos. Y hay algunas lecciones de los jueces. Los jueces o el libro de los jueces enseñan que Dios usa a los dedicados, es decir, a las personas que disponen su corazón para servirle a Dios. Esa es una lección que podemos encontrar aquí en el libro de los jueces. Continuamos. ¿Qué hora son? Todavía es tiempo. Vamos bien. Dice, continúa así. Ahora vamos a irnos a la parte teológica del libro de los jueces. Nosotros vimos que hay una relación un tanto paradójica, porque la relación de Dios para con su pueblo, la nación de Israel, en esta narrativa, es condicional, pero al mismo tiempo es incondicional. ¿Por qué es condicional? Porque vimos que cuando se portaban mal y hacían las cosas que Dios no le gustaban, les iba mal. Como resultado, Deuteronomio 28. Aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si me haces caso, la maldición si desobedeces. Entonces estaba condicionada su estatus, su seguridad, su libertad, estaba condicionada a su conducta, a su obediencia, pero al mismo tiempo era incondicional porque Dios no cambiaba, seguía siendo fiel. Cuando ellos veían su bajeza, se arrepentían y clamaban a Dios, Dios los oía y los rescataba. Entonces también vemos que es incondicional. El libro de Jueces definitivamente no trata de resolver esta paradoja, pero sí vemos que Dios es fiel a su pacto, que su pacto es inquebrantable, que Dios no se arrepiente de las promesas que le hizo a los patriarcas. Sin embargo, la relación con Israel depende de su conducta. Vemos que también el libro de Jueces al final termina y apunta hacia la teocracia, es decir,
que Israel algún día iba a ser gobernado por un rey y no por jueces que se levantaban de manera esporádica y de manera regional, ¿verdad? Porque a veces un juez no gobernaba todo el territorio, a lo mejor nada más era de una parte del territorio, ¿verdad? Al sur, al norte, al centro, pero de hecho cada juez tiene, el libro de jueces nos hace una narrativa de cuántos años entre esclavitud y paz. Y si sumamos los años, nos dan más de 400, de hecho da 410 años donde los jueces estuvieron actuando. Sin embargo, históricamente solamente fueron un poquito más de 200 años. Quiere decir que algunos sucesos acontecieron empalmados, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en ese rollo. Eso ya después usted lo podemos platicar, pero no es la intención de esta clase de hoy. Israel algún día iba a ser gobernado. Moisés lo sabía. Si nosotros vemos Deuteronomio, bueno, si leemos aquí Jueces 8:23, como se los puse ahí en la lámina, Jueces 8:23, mas Gedeón respondió, bueno, voy a leer un poquito, un verso atrás. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, es decir, nuestro rey, ¿no? Sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, es decir, que sea de tu linaje nuestro rey, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Gedeón fue el quinto juez que Dios levantó en la narrativa de jueces. Dice Gedeón en el 23, no seré yo rey o señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. ¿Qué dice? Esto es profético, ¿ah? Jehová señoreará sobre vosotros. Es decir, el Dios mismo será su rey y los gobernará en esa monarquía. Y sin embargo, también Dios le reveló a Moisés que en el futuro también Israel tendría rey. Fíjense lo que dice Deuteronomio 17:14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová Dios te da y tomes posesión de ella y la habitas y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero dice Dios, yo voy a escoger a la persona que va a reinar. Sin embargo, cuando estudiemos Primera de Samuel, vemos o vamos a ver que ellos escogen a su rey, a un tipo grandote, así, dice que de los hombros hacia abajo no había otro hombre como él, guapo, con una vocesota, un hombre con una personalidad, un físico que dijeron, no, que sea nuestro rey, pero no lo escogió Dios, lo escogieron ellos y se equivocaron. Pero bueno, eso ya lo estudiaremos próximamente cuando estudiemos Primera de Samuel. Y Dios escogió a David y de él es descendiente de nuestro Señor Jesucristo, de su linaje. Y él finalmente sabemos que reinará sobre nosotros para siempre. Qué maravilla. Eh, Continuamos aquí la presentación. Dios, bueno, también si vemos ya si ya para ir cerrando y vamos cerrando algunas conclusiones con una perspectiva hacia el Nuevo Testamento, es decir, nuevo testamentaria, vemos que Dios prohibió las alianzas con pueblos extranjeros. ¿Por qué? Porque eran pueblos corruptos que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Eran naciones sumamente depravadas, crueles, sin escrúpulos. Era gente sumamente corrompida, sin el conocimiento ni el temor del Dios verdadero. Entonces, Dios prohíbe que tengan la confianza de hacer alianzas con los incrédulos, es decir, con los extranjeros, porque requieren de que te hagas a sus
costumbres, que te hagas, que caigas en contubernio con ellos para adorar a dioses ajenos. Y trayéndolo a la obediencia del Nuevo Testamento, nosotros vemos esta enseñanza nuevo testamentaria en 2 Corintios 6:14, donde el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos dice: no te unas en yugo desigual con incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No podemos nosotros hacer negocios o hacer pactos o tratados o acuerdos con ninguna persona que no comparta nuestra fe, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a terminar arrastrando hacia hacer cosas que a Dios desagradan. Eso es lo que les aconteció en el periodo de los jueces a la nación de Israel. Ese es punto número 1. Punto número 2, Dios nos muestra su fidelidad a través de Jesús. Dios no cambia y Dios es fiel cuando nosotros somos infieles, o sea, nosotros seguimos pecando, eso es ser infiel. O sea, nosotros somos santos posicionalmente delante de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora estamos en un proceso de santificación progresiva, pero en este proceso, desde que creímos en Cristo a que entreguemos este cuerpo, ¿verdad? O el Señor venga por nosotros, nos vamos a estar tropezando, vamos a estar cayendo en pecado. Claro que ese proceso de santificación progresiva tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Ya no van a ser los mismos pecados, ni de la misma gravedad, ni de la misma magnitud, van a ser vamos a ser cada vez más santos, vamos a ir superando el pecado, pero Dios permanece fiel durante todo ese tiempo, aunque nosotros seamos infieles. Jesús es la imagen visible de Dios. Jesús dijo: cualquiera que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesús es la imagen visible de Dios. Dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros lo estamos descubriendo, lo estamos viendo que desde el principio Dios era fiel. También dice Apocalipsis 19, verso 11, cuando regrese Cristo, que es lo que estamos esperando, que regrese por segunda vez, ¿verdad? Dice entonces, dice el apóstol Juan: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuestro Señor Jesucristo va a llegar cabalgando un caballo blanco, como un guerrero, el Rey de Reyes, viene a juzgar a este mundo. Y todas las personas que, que no fueron salvas, que no creyeron en Jesucristo, serán responsables y serán juzgadas por sus obras. El nombre de Jesús precisamente significa Salvador o Dios salva. Esto es lo que personifica a Dios en el libro de Jueces por medio de estos 13 jueces que hay en la narrativa, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no rechaza a nadie. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios les respondía y los salvaba. Así es Jesucristo. Él no rechaza a nadie. Todo aquel que se acerque de la manera apropiada a Jesús, es decir, con humildad, reconociendo su necesidad de ser salvo, Jesús no lo rechaza. Por eso nosotros no podemos cansar de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque Jesús sigue aceptando a todo aquel que se acerca a Él de una manera correcta. Él sigue salvando hoy en día a mucha gente. Esa obra redentora que comenzó en la cruz hace 2000 años, en su resurrección y con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, desde entonces sigue Dios salvando a todo aquel que se acerca a Él con sinceridad de corazón. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya no es como esos jueces que estaban un tiempo y después morían. Ahora Jesús ha hecho un mejor pacto en esa cruz, y su sangre nos sigue salvando a todos los que nos acercamos a Él. Gloria a Dios por ello. También vemos algunas lecciones de fe de los jueces. Cuando leas el libro de Jueces, o si ya lo leíste, te vas a dar cuenta
Hay unos jueces que son terribles, ¿no? Bueno, no son perfectos, tienen muchas deficiencias, sin embargo, a pesar de sus fallas y debilidades, hay algo bien bonito en ellos, que son personas de fe. Pero nosotros no podemos señalar la sensualidad de Sansón y todas las cosas que tuvo mal, porque dice la palabra que nosotros no somos mejor que ellos. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios, eh, Primero de Corintios, ay, ya, aquí está, 6, 9 y 11. Al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí, pues eso sí lo sabemos, ¿verdad? Los injustos no pueden salvarse. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y dice, y no te sorprendas ni juzgues a tu vecino que se ve que camina así medio choquito, ¿no? No lo juzgues, porque dice, esto, de todas estas cosas, todos eran, esto erais algunos, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en lugar de juzgar a las gentes? Podríamos caer en ser fariseos. Ah, ya viste todos esos incrédulos, inconversos. No, nosotros lo fuimos. Nosotros éramos iguales y peores que nuestro vecino. Sin embargo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, fuimos regenerados para tener una esperanza plena de nuestra salvación. Por eso es a que a pesar de nuestras fallas, nosotros oramos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y Él nos sigue salvando. Y una prueba irrefutable de lo que les estoy diciendo, de que estos personajes, si bien tuvieron muchas deficiencias, es que fueron hombres de Dios, es porque Dios mismo testifica acerca de ellos. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, que ya hablamos de él, el quinto juez de Barak. Barak fue eh, el cuarto juez, junto con Débora, ¿verdad? Eh, de Sansón, que fue el 13º, de Jefté, que fue el 9º, así como David, Samuel y los profetas. Es decir, todas estas personas, dice el verso 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron de filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estas personas sí eran terribles, pero estas personas tenían una fe inquebrantable. Y es así como nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar, que nuestra fe no falte. Podemos ser tentados, podemos ser tentados en un momento de debilidad. Ese día no oramos o llevamos un tiempo enojados con Dios porque nos pasó algo muy triste. Y en ese ínter el diablo aprovecha, nos mete una tentación y como no estábamos pegados a la Biblia y no estábamos orando, caímos en un pecado horrible, terrible. No podemos nosotros decir que ese pecado Dios no lo puede perdonar. Por supuesto que si nosotros nos arrepentimos, nos duele ese pecado, le pedimos perdón a Dios y lo confesamos y le pedimos que en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa que nos limpie de nuestros pecados, de nuestra maldad, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Entonces, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, si los confesamos, el poder de la sangre de Cristo derramada en esa cruz nos puede limpiar y convertirnos otra vez en santos, ¿verdad? Blancos, con vestiduras blancas, hermosas ante los ojos de Dios. Y Dios ha prometido, y Él es fiel a sus promesas, que no se va a volver a acordar de nuestros pecados. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, si alguien está pasando por alguna situación, alguna crisis, lo único que tenemos que hacer y lo único, ¿verdad?, que a veces cuesta mucho trabajo es
es entender que estamos lastimando a Dios, que Dios se entristece por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, a que nos duela nuestro pecado para que ya arrepentidos y habiendo confesado nuestros pecados podamos alcanzar misericordia. Dice, porque él no tenemos un sumo sacerdote que no pueda hacer, que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino a uno, es decir, a Jesucristo, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que le pidas a Dios que te muestre el Evangelio de Jesucristo, que te revele a Cristo en tu vida, para que tú puedas llegar a ser una persona no justa, pero no por tu esfuerzo, no por tu propio mérito, sino por el mérito de aquel que ya lo hizo y venció en esa cruz hace 2000 años. Si pones tu fe en Cristo Jesús, Él puede todavía salvarte, sigue salvando muchas personas, pero acerquémonos con humildad, no con soberbia, porque Él es digno. Él todo lo que hizo y lo que ha hecho se ha ganado que se ha ganado la dignidad para nosotros. Entonces, creer en Él y pelear por una vida cada día más santa. Busquemos nuestra santidad en nuestra familia, llevemos una relación correcta con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, llevemos una vida social responsable como ciudadanos mexicanos, aportemos con nuestros impuestos, trabajemos de manera honrada, porque todo esto da gloria a Dios, porque las obras no nos van a salvar, pero dado que ya somos salvos, ahora Dios merece nuestro esfuerzo, nuestra obediencia. Oremos, hermanos, ya para terminar este estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la revelación de tu palabra, como todo esto que aprendimos hoy a través de los jueces nos apunta hacia la cruz y nos hace ser conscientes de esta necesidad tan profunda de seguir, de ser personas de fe, de que aunque caigamos, Señor, como constantemente estuvo cayendo la nación de Israel, tú seguiste siendo fiel a tus promesas. Y nosotros, ahora, en este nuevo pacto, lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón para no regresar a esos pecados y seguir avanzando. Tú eres fiel y tú no nos recordarás ningún pecado que hayamos hecho. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu palabra. Te amamos y te honramos. En tu precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén.